Hola jugones, bienvenidos a Metamorfosis. Mi nombre es Javier Gil y vamos a estar haciendo el How to Play para explicarles cómo jugar a este Hit o Hit Pedal to the Metal, como lo conozcan, dependiendo si tienen la versión en inglés o en español. ¿Ok? Espero que les guste, compártanos, síganos, denos like y pongan en los comentarios si tienen cualquier duda o hay algún error, alguna cosa que diga mal, no duden en poner en los comentarios y con gusto lo revisamos. Bueno, primero para el setup, primero voy a hablar del juego básico, ¿ok? Para hacer la configuración del Hit, vamos a escoger primero un tablero, ¿ok? De los 4 que trae. Tenemos Gran Bretaña, Italia, Francia y Estados Unidos en el juego básico. Ya luego las expansiones traen más. Entonces tenemos 4 tableros, escogemos uno. Vamos a hacer, aquí lo puse como si fuéramos 6 jugadores, pero bueno, si son menos, pues ponen menos si quieren. Pero bueno, al final lo estamos poniendo como si fueran 3 y al azar van a decidir el orden de inicio de salida. Pueden ustedes decidirlo si quieren por orden de turno o al azar, etcétera, como quieran. Aquí viene marcado 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿ok? Después, a cada quien se le va a dar su tablero, que viene, lo van a diferenciar por el color aquí del tablero donde vienen los velocímetros. Estos velocímetros nos sirven como un recordatorio, como una guía de todas las fases que tiene una ronda, ¿ok? A cada quien se le da su marcador de palanca de velocidades que se coloca en la primera marcha. Aquí tenemos las marchas de este lado. Se le van a dar su deck inicial, que básicamente son cartas son cartas con valores del 1 al 4 con su color. Y se le van a agregar a esa baraja sus 3 cartas de mejora predeterminadas para el juego básico, que son un motor forzado, una carta de 5 y una carta de valor 0. Estas 3 se consideran mejoras predeterminadas o mejoras iniciales. También se barajan en el deck. Y aquí nos va a decir el tablero cuántas cartas de motor forzado va a tener disponibles cada uno. En este caso son 6 que se van a colocar aquí en el centro. Esas van boca arriba, ¿ok? Se colocan aquí. Y cuántas cartas de estrés, que son estas moradas, que tienen un símbolo de más, se le van a agregar. En este caso, como son 3, pues también se le van a agregar a la baraja y se va a barajar. Y ese es el deck de la persona, ¿ok? Y con eso estamos fundamentalmente listos para jugar una partida de Hit en modo básico. Bien, ¿cómo se juega? Cada jugador, aquí lo vamos a ver primero, cada jugador va a agarrar 7 cartas en su mano. De su deck, las va a tener en su mano. Y aquí vamos a ir siguiendo las fases, distintas fases que vamos a tener. La primera, estas 2 primeras, por eso aparecen como en otro color, el marco, son simultáneas. Todos las hacemos al mismo tiempo. La primera es decidir en qué marcha vamos a ir. Como podemos ver, tenemos 4 marchas, arrancamos en primera. Podemos subir o bajar una marcha, una velocidad, sin ningún problema, digamos, gratis. Pero si subimos más de una o bajamos más de una, por cada una extra que subamos o bajamos, vamos a tener que forzar nuestro motor. Entonces vamos a tener que agarrar una carta de motor forzado de aquí y pasarla a nuestro descarte. Ya después explicaré eso, cómo nos va a afectar, ¿ok? Entonces por eso aquí nos pone, podemos mantenernos en la misma marcha o subir uno, bajar uno gratis, o más 2 o menos 2 pagando motor forzado. De hecho, perdón, corrijo, solo puedes forzar pagando 1, o sea, solo puedes subir más 2. No podrías pasar de primera a cuarta bajo ningún concepto. Solo puedes pasar de primera a segunda o si acaso a tercera forzando tu motor, pero no más. No puedes decir, bueno, pago 2 cartas de motor forzado y subo directo hasta cuarta. Eso no se vale, ¿ok? Bien. Segundo, todos vamos a jugar, a decidir qué cartas vamos a jugar y las vamos a poner boca abajo frente a nuestra mesa. Esas cartas van a determinar lo que va a hacer nuestro coche en esta ronda y sobre todo cuánto, en ese turno, sobre todo cuánto va a avanzar. Lo hacemos todos boca abajo al mismo tiempo. ¿Y cuántas cartas vamos a jugar? Pues fundamentalmente el número de cartas de la marcha en la que estemos. Si estamos en tercera, jugamos 3 cartas. Si estamos en cuarta, tenemos que jugar 4 cartas. Si estamos en primera, solamente una carta. ¿Ok? Y después ya pasamos a la fase de orden. Entonces, en el orden de cada turno, ¿cuál va a ser el orden? Siempre va a ser del que va más adelante en la pista al que va más atrás, al último lugar. El que va más adelante, siempre, en caso de empate, como lo vemos en este caso, el que esté del lado interno de la curva es el que va adelante. Para recordárnoslo, el juego nos pone esta franja de un lado de la pista, que es el lado interno de la curva, y en el lado externo de la pista nos pone números que son básicamente cuántas casillas nos faltan hasta la siguiente curva. Básicamente, en caso de empate, el que está del lado de la franja va más adelante que el que está del lado de los números.
Fácil, ¿ok? Entonces, empezando por el primer lugar, este sería el verde, se revelarían las cartas que jugó. Aquí vamos a pensar que subió a tercera y que jugó estas 3 cartas. Bueno, pues no, vamos a decir que jugó estas 3 cartas, ¿ok? Entonces, las cartas de números pues simplemente se suman para sacar su velocidad. Todas estas cartas van a decir cuál es su velocidad de este turno. 5 más 2, 7. Pero tenemos la carta de estrés. La carta de estrés no sabemos cuál va a ser su valor. ¿Cómo vamos a saberlo? Vamos a sacar la primera carta de la mano. Vamos a ir descartando las cartas del deck hasta que encontramos una que tenga un valor del 1 al 4. Por ejemplo, esta fue de estrés, no nos vale. Esta fue de estrés, tampoco nos vale. Esta es un 0, es una mejora, tampoco nos vale. Esta es un motor forzado, tampoco nos vale. Y entonces ya llegamos al 2. Entonces, este 2 sería como si esta carta se convirtiera en un 2. Y sería 5 más 2, 7 más 2, 9. Entonces, avanzaría 9 casillas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Eso es este primer paso, ¿ok? Después tenemos la adrenalina. La adrenalina es un mecanismo de remontada que solamente pueden acceder a él los carros que van en último y penúltimo lugar, que es básicamente sumarle 1 a su velocidad. Si quieren pueden avanzar 1 extra. Es para intentar ir haciendo que remonten y que se puedan ir acercando. Pero eso solo vale para el último y penúltimo lugar, por eso aquí pone para el 5 o el 6º jugador, ¿ok? Después tenemos el enfriamiento. El enfriamiento, si tú ya tienes, ¿qué pasa con las cartas estas famosas de motor forzado? Estas cartas de motor forzado fundamentalmente son basura, no te sirven para nada. Van a ir pasando a tu descarte cuando fuerces tu motor, van a ir pasando a tu descarte. Cuando te quedes sin cartas en tu deck, vas a tener que barajar todo tu descarte y mandarlo de vuelta a tu deck. O sea, vas a barajar todo tu descarte y eso se va a convertir en tu nuevo deck. Por ende, te van a empezar a salir en la mano. Pero son basura y además no las puedes descartar, como aquí dice, no se puede descartar, ¿ok? Entonces, la manera de deshacerte de ellas es enfriando tu motor. En primera tienes 3 enfriamientos y en segunda tienes un enfriamiento. Eso significa que vas a poder devolver cartas de motor forzado que tengas en tu mano aquí al centro, como si nunca las hubieras usado. Si estás en primera, puedes devolver hasta 3. Si estás en segunda, puedes devolver 1. Eso es el enfriamiento, ¿ok? Luego tenemos la fase de reacción, donde tenemos el más es el impulso. Si tú quieres, pues si sabes que fuerzo un poco mi motor, gasto una carta de motor forzado y la mando a mi descarte, y es como si hubiera jugado otra carta de estrés. Saco cartas de mi deck hasta que me salga una de valor 1 al 4 y avanzo eso extra. Le sumo eso a mi velocidad. Es el impulso. También puede ser que tus cartas, por la mejora que hayas empleado, ya lo verán en las mejoras avanzadas, te permitan enfriar más. También hay que revisar si tuviste que forzar tu motor, porque a veces hay también un módulo avanzado que tiene estados de la pista. Hay personas que la pista está afectada o demás, entonces te hace forzar el motor por pasar ahí, este tipo de cosas. Después tenemos el rebufo. El rebufo es si tú caíste terminas de tu movimiento justo detrás de un coche o al lado de un coche, puedes avanzar 2 casillas extras. ¿Okay? ¿Qué es esto que aparece aquí? Si estás detrás o si estás a un lado, avanzas 2 casillas extras. Este avance de 2 casillas extras, literal, si son extras, no se suma al valor de tu velocidad. Por último, vas a revisar si has cruzado una curva y tienes que forzar tu motor. Cada curva, lo vamos a ver aquí, por ejemplo, tiene una franja bastante gruesa con un velocímetro. Por ejemplo, en este caso es esta franja. O sea, pasar de aquí a aquí, puedes pasar en una velocidad máxima de 3. Si tú pasas el movimiento que te hace cruzar, tu velocidad, que recordemos es la suma de las cartas que jugaste más, si hiciste el impulso, es de máximo 3, no pasa nada. Pero por cada carta que superes, por cada, digamos, valor que superes, vas a tener que gastar una carta de motor forzado. Esto significa que si yo pasara esa curva con velocidad 6, tendría que gastar 3 cartas de motor forzado. Si no tengo para gastarlas, entonces hago un trompo. Y el trompo lo que significa, o sea, básicamente me quedo como el Mario Kart. Entonces tengo que regresar a la casilla justo antes de la curva, volver a poner mi coche en primera, y si voy en primera o segunda, tengo que agregarle a mi mano 2 cartas de estrés, una carta de estrés. Si iba en tercera o cuarta, tengo que agregarle a mi mano 2 cartas de estrés. Ese es el efecto de hacer un trompo, ¿ok? Si no tienes cartas de motor forzado suficientes para pasar la curva. Ojo bien importante. Imaginemos que yo aquí paso en velocidad 3. Hago 1, 2, 3. Y como ya pasé, digo, bueno, pues hago un impulso.
y entonces el impulso me suma 2 a mi velocidad. Digo, pero pues ya esos 2 no pasa nada porque ya pasé la curva. No, porque la velocidad de mi turno entonces ya no fue 3, fue de 5. Y por eso es al final de todo que se revisa si cruzaste una curva. Cruzaste en velocidad 5, no cruzaste en velocidad 3, ¿ok? Por último, puedes descartar cartas de tu mano. Si quieres mandarlas aquí a tu descarte, puedes descartar cualquier carta menos las cartas de motor forzado y las cartas de estrés. Esas no las puedes descartar. Repones hasta tener 7 cartas y es el turno del siguiente. Así van a pasar todos hasta que llegue el último lugar y volvemos a pasar una ronda donde volvemos a empezar toda la parte que es simultánea. Y así el juego se va a ir desarrollando hasta que se hagan 1, 2 o 3 vueltas, lo que ustedes hayan decidido. En la ronda en la que digamos, si fue solo una vuelta, en la ronda en la que alguien cruza esa línea de meta, se termina toda esa ronda y el que haya quedado más adelante fue el primer lugar, el segundo, tercero, aquí lo marcan, ¿no? Tenemos para ir marcando los cochecitos en qué lugar quedaron en el podio. Y eso es como se juega de forma básica Hit Pedal to the Metal. Nos trae, vamos a hablar sobre los módulos avanzados que nos trae el juego. No los voy a ver súper en detalle, pero sí quería explicárselos, ¿ok? El primero que tenemos es el de, aquí está, déjenme ver, aquí está. Las mejoras, ¿ok? Este es el módulo de boxes. En este ya no vamos a usar las mejoras iniciales que les dije, que son la carta de motor forzado, el 0 y el 5, esas las vamos a quitar. Y en cambio vamos a tener 3 fases de drafteo en los que se sacan ciertas cartas y vamos a ir escogiendo en cada ronda cuál de las cartas de mejora le voy a agregar a mi coche. Y tenemos muchas muy variadas, desde meter un combustible trucado para que el coche pueda ir un poquito más rápido, meter frenos, por ejemplo, los frenos tienen 2 valores, aquí aparece, ¿no? Entonces, los frenos tú cuando lo juegas, tú decides si la juegas como un 2 o como un 4, porque depende de si estás frenando o no, ¿no? Te permiten eso, modular tu velocidad. Tienes motores trucados, tienes cartas que se calientan menos, combustibles especiales, ruedas, y cada una tiene efectos. Pueden tener efectos de que, por ejemplo, esta vale 2, como velocidad 2, pero si en ese turno hago un rebufo, en vez de avanzar 2, avanzo 4 gracias al rebufo. Por un ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente van a ser 3 rondas de drafteo en las que tú decides de las mejoras disponibles que hay, cuál le vas a agregar a tu deck, ¿no? Y vas a terminar agregando 3 mejoras, solo que en vez de ser las básicas mismas para todos, vas a poder, digamos, personalizar un poco tu coche. Ese es el primer módulo. Tenemos el módulo de leyendas. El módulo de leyendas es para que si son menos de 3 jugadores, de 6 jugadores, puedan jugarlo con los 6 jugadores, que es como yo recomendaría jugarlo, si son menos de 6, y poniendo los 6 competidores, los 6 corredores en la carrera. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues básicamente los que no son jugadores se juegan con cartas de leyenda, que son estos, se consideran leyendas. Fundamentalmente esta carta te va a decir cuánto avanza dependiendo el coche. Si está en una recta va a intentar ir todo lo rápido posible, pero va a intentar frenar antes de la curva, o si ya está entre la línea de leyendas, que se le llama, que es esta línea amarilla, aquí aparece el símbolo de la leyenda, ¿no? Si ya empieza su turno entre la línea de leyendas y la curva, va a intentar ya pasar la curva, aunque se pase máximo dependiendo del color del coche que estemos hablando. Aquí te va a decir, por ejemplo, si es el amarillo, va a intentar pasarse incluso por el máximo 3 por encima de la velocidad máxima de la curva, ¿ok? O 2 o 1 dependiendo de cuál está, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es un modo automa para hacer que los jugadores puedan, como les digo, esto no los voy a explicar en detalle, nada más lo explico así un poco por encima. En el reglamento vienen muy bien explicados, básicamente cada módulo es una página, pero bueno, es el modo automa para que puedas hacer que, independientemente de que tengas 6 jugadores en la mesa, sí se juegue con 6 carros en la pista, digámoslo así. ¿Qué más tenemos? Tenemos el módulo de campeonato, que en el módulo de campeonato ya entran cuestiones, se va a jugar, eso se puede hacer como una campaña en varias sesiones, o en una sesión aventarte 3 o 4 pistas, dependiendo de la temporada que uses. Ahí va a haber, se va a agregar el módulo del clima, que el módulo del clima es básicamente al azar, se coloca una de estas losetas aquí, y esta nos va a aclarar si en algún punto aparece la ficha del clima afectando la pista, bueno, va a tener este efecto. Y también vamos a decir que, por ejemplo, de las 6 cartas con las que empezamos aquí de motor forzado, ya empezamos con 3 en el descarte, porque ya hace mucho calor, entonces ya nuestros coches ya empiezan calientes, ¿no? Digámoslo así. Va a tener ciertos efectos. También tenemos otro módulo, que es el módulo de estado de la pista, que son estas pequeñas fichas, como pueden ver, estas losetas. Entonces estas al azar se revuelven y se colocan aquí en estos puntos que ven en la
en el tablero y nos van a modificar. Por ejemplo, este va a ser que esta curva, en vez de ser 4, ya es 3, por esto, y es obligatorio, ¿no? Este va a ser que en la siguiente curva, si te pasas de velocidad vas a pagar una carta de motor forzado extra. Y hay algunas que tienen este símbolo que significa que afectan a todo un tramo, afectan al tramo, todo el tramo que hay entre las dos curvas, ¿ok? Tal vez esta, por ejemplo, que dice es, en todo el tramo entre las dos curvas afecta el efecto del clima, que de acuerdo a la ficha que habíamos puesto, era el rebufo se hace más 2. Es básicamente para darle variabilidad a las pistas, metiendo que en cada curva el estado de la pista en ese momento en particular modifica un poco las condiciones de frenada, etcétera, de la curva. Tenemos el módulo de prensa, que básicamente se va a escoger al azar 2 curvas en las que está la prensa, y si pasas delante de una curva de prensa muy rápido, por lo menos superando en 2 la velocidad de esa curva, o si consigues pasar la curva gracias a un rebufo, pues es como un movimiento increíble. La prensa internacional sacó fotos y te vas a ganar un patrocinio, que los patrocinios son estas cartas, son fundamentalmente cartas de mejora pero de un solo uso. ¿Okay? También vas a ir ganando, en el módulo campeonato, en vez de sacar en boxes las 3 mejoras desde el principio, vas a sacar solo una mejora para la primera carrera, la segunda mejora para la segunda carrera, la tercera para la tercera carrera. Vas como mejorando tu carro, pero están los patrocinios que te dan esas mejoras de un solo uso. Y fundamentalmente eso es HIT. Pedal to the Metal son los módulos avanzados que nos traen. En las expansiones van a venir más jugadores para poder hacerlo hasta 8 jugadores. Y bueno, obviamente en el módulo campeonato se juegan las carreras en base a dónde quedaron en la puntuación final. Aquí aparecen los puntos que ganan. 9 al primer lugar, 6 al segundo, 4 al tercero, 3, 2 y 1 hasta el sexto, séptimo y octavo no ganan puntos. Se va anotando en este blog que nos trae la puntuación de las carreras y al final el que tenga mayor puntuación es el que gana el modo campeonato. Y eso es HIT, así es como se juega. Básicamente con lo que les acabo de decir, tal vez tengan que revisar un poquito el reglamento, alguna regla específica sobre los módulos, cómo implementarlos, pero ya entienden qué módulos traen, qué hace cada uno y pueden jugar perfectamente el modo básico. Si tienen alguna otra duda o cualquier cuestión, por favor pongan en los comentarios. Espero que lo disfruten, que les haya sido útil y nos vemos en la siguiente partida.